Académicas y académicos, señoras y señores, se abre la sesión. Damos comienzo a la sesión solemne y pública de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera de clausura del curso académico 2019-2020, en la que pronunciará la lección magistral el académico numerario de la sección de Artes, el ilustrísimo señor don Víctor Pérez Escolano. A continuación, intervendrá el académico numerario, el ilustrísimo señor Miguel Ángel Fuentes Torres, que nos presentará la memoria de actividades del curso 2018-2019. Posteriormente, la académica numeraria, la ilustrísima señora Aurora Villalobos Gómez, hará la presentación del ilustrísimo señor Víctor Pérez Escolano, que pronunciará la conferencia que lleva por título 50 años atrás, final de régimen, arte contemporáneo y arquitectura. Muchas gracias. Hola a todos. Bueno, como podéis comprobar en esta ocasión, este resumen de la memoria de actividades que tendríamos que estar leyéndolo casi en tiempo real en nuestra sede, pues se va a modificar un poco en su planteamiento y recurrimos a este entorno virtual para poder presentároslo, ¿no? Evidentemente son las circunstancias que estamos viviendo tan excepcionales las que embarcan un poco el ritmo de lo que es este final de curso para esta nuestra Real Corporación. A mí, como coordinador del programa de actividades, me toca un poco haceros este breve resumen de lo que será la memoria final de actividades de este curso 2019-2020, que con toda probabilidad se presentará para el mes de septiembre. Antes, un poco, como digo, a modo de introducción, os presentamos este documento y, por supuesto, valga de antemano aquí todo mi agradecimiento para los académicos y académicas que de un modo u otro, activa, directa o indirectamente, habéis participado en el desarrollo de todas y cada una de estas actividades que a la postre conforman el programa de actividades dinámico, ¿no?, que caracteriza año tras año a nuestra corporación. Dicho documento, que como digo estará disponible a partir de septiembre, creo que debe de seguir unos planteamientos que a todas luces nos pueden arrojar mucha información de todo lo que es este día a día de la academia, ¿no? Evidentemente tenemos que conocer qué se ha hecho o qué hemos hecho hasta el momento. Por supuesto, todo esto nos va a permitir tener una panorámica del funcionamiento habitual de lo que es la puesta en práctica de estas actividades, y por supuesto el documento en sí puede ser también entendido como una herramienta de análisis que nos permita igualmente dirimir toda una serie de cuestiones vinculadas no solamente a las diferentes secciones, cuál es su dinámica habitual, el desarrollo de actividades, presencia de público, etcétera, etcétera. Con todo, este documento evidentemente se va a sustentar en diversos ámbitos que creo que son fundamentales para entender lo que es el programa y el desarrollo de este programa de actividades, como es la actividad, valga la redundancia, ejercida por cada una de las secciones, incluso añadiendo actividades que han tenido un entorno virtual o incluso actividades externas que han llegado hasta nosotros a través de diferentes propuestas. Por supuesto, las diferentes convocatorias que este año han sido también un volumen importante, aunque hayamos tenido un corte abrupto bastante serio a partir de marzo, también estarán reflejadas de alguna forma en ese documento, y por supuesto incorporaremos algo que ya veníamos, por lo menos desde mi ámbito, planteando una serie de estadísticas donde se podrá reflejar no solamente el desarrollo de esas actividades, sino también las cifras vinculadas a la presencia de público, etcétera, etcétera. Así, algunos datos que creo que son importantes que deberíamos de tener en cuenta en esta ocasión. Pues también divido un poco en diversos grupos de inicio estas actividades. Os tenemos que decir que han sido 56 las convocatorias que se han vinculado en esta ocasión con el programa. Bien, es verdad que no se han podido desarrollar todas. Yo creo que si hubiésemos terminado en junio con
bueno, las propuestas que tenemos ya en agenda, hubiésemos rondado seguramente las 90, 90 y algo que nos, valga la redundancia, igualmente en esta ocasión, algo que nos vincula con el curso pasado en el que tuvimos unas 97 aproximadamente. Con todo, yo creo que si contamos 56 convocatorias entre septiembre y marzo y un par de ellas más que se han hecho, a partir de ahí creo que las cifras son siempre bastante importantes y definen un poco lo que es el trabajo continuo y continuado, no solamente de esta Junta de Gobierno, sino por supuesto y también por parte de vosotros como académicos y académicas que estáis ahí día tras día apoyando, sugiriendo y por supuesto trabajando en la cristalización de estas actividades, ¿no? Tenemos que destacar de estas 56 convocatorias 14 propuestas que se han hecho de manera online, sobre todo a partir de algunas en marzo y luego en mayo y junio, y por supuesto un número interesante, cerca de una decena de actividades externas que nos han llegado y han tenido a bien utilizar o proponer la utilización de nuestros espacios para el desarrollo de las mismas. En lo referente a la asistencia, que es un parámetro que hemos introducido nuevo en este curso, pues podemos decir que a fecha de hoy, o por lo menos a fecha de marzo, que es cuando se corta de manera bruta esa presencia de público en nuestro salón de actos, hemos tenido una asistencia de unas 3.700 personas, que es un poco en porcentajes entre hombres y mujeres, que también es interesante un poco proyectarlo, pues tendríamos un 45,7% de hombres y un 54,2% de mujeres. El apartado relacionado con los vínculos, bueno, pues simplemente para resaltar el hecho de la importancia que día a día y año tras año va adquiriendo nuestra sede, nuestro espacio, como esos lugares a los que acuden, lo he dicho anteriormente, esas asociaciones, esas entidades que, bueno, pues quieren poner también en práctica diferentes proyectos, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de la academia en sí, un espacio referente que se configura año tras año para la ciudad y por supuesto un lugar en el que se establecen ese marco de relaciones que nosotros entendemos que son cruciales para que el ciudadano y la ciudadana puedan comprender cuáles son los objetivos de esta corporación y el refrendo que día tras día en la actividad que desarrollamos debe de tener justamente en la ciudad. Algunas gráficas que me parecía interesante traerlas aquí a colación desde el punto de vista de las actividades en comparación este curso con el curso pasado. Como decía anteriormente, estamos ahí más o menos en esas cifras. Unas actividades que siguen estando vinculadas con una serie de ámbitos como son ingresos, la presentación de libros, diferentes jornadas, ciclos de cine que se han llevado a cabo, mesas de debate, por supuesto las conferencias como una especie de tronco a partir del cual sigue creciendo la actividad de esta academia. Y yo también os traía un poco estas otras dos gráficas en las que se pueden ver los porcentajes de actividades tanto externas como desarrolladas o que salen un poco del proyecto de la academia y esas otras que han tenido una cabida online y las que han tenido un poco más de presencia real, ¿no? Ahí pueden ver un poco los porcentajes que son interesantes no solamente porque van apareciendo y en algunos casos también se van incrementando. Esta asistencia además también la asistencia debemos también de interpretarla no solamente en su conjunto, sino lo que ha sido gradualmente en los diferentes meses en los que se han tenido estas estadísticas, ¿no? Así podéis ver, por ejemplo, tanto el volumen entre septiembre de 2019 y marzo de este 2020 y los porcentajes de asistencia mensualmente de público a las actividades, ¿no? Una asistencia, como decía anteriormente, se puede perfectamente incluso derivar hacia ámbitos de sexo y con lo cual también nos da una interpretación interesante de hombres y mujeres que han acudido a nuestras actividades, ¿no? Y los vínculos, pues lo que os comentaba anteriormente, ¿no? Esos vínculos que estamos estableciendo día a día desde la Real Academia con otros ámbitos y con otros proyectos específicos, ¿no? Como por ejemplo la Cátedra de Mayores, donde muchos de vosotros habéis participado este año. No se ha podido terminar el programa, ha sido una pena, pero no se ha podido terminar. Aún así, hemos tenido un grueso importante de participantes, alrededor de unos 150, con ponencias estructuradas en 5 módulos que debían tener una serie de salidas a modo práctico, pero que no se han podido desarrollar. Sin embargo, nuestra presencia como coordinadores
de ese programa formativo de la cátedra está vigente y creo que es una apuesta muy interesante, no solamente del propio ayuntamiento, sino también por nuestra parte. 8 propuestas de calado interesante por parte de otras entidades externas que, como decía anteriormente, vienen hasta nuestra sede para desarrollar sus actividades, con un grueso de participantes de alrededor de 600 personas y que, en definitiva, convierten a nuestro salón de actos y, por extensión, a nuestra corporación o a nuestra sede como un espacio de referencia. Y la incorporación también, quería hacer un poco mención a esas propuestas online que se han desarrollado sobre todo a partir de marzo hasta junio, intentando que no separara la actividad de la propia academia y también dando salida a nuevos proyectos y dando la imagen de una corporación que se adapta no solamente a las circunstancias, sino también a los medios digitales para seguir propiciando esos canales de conexión con el ciudadano. En este caso, la actividad ha tenido vinculación con el Día del Libro, ha tenido una amplia llegada al público. Por supuesto, aquí también entra en consonancia nuestra presencia en redes sociales, en Facebook y en Twitter, donde se canalizan muchas de estas actividades. Como digo, el Día del Libro, algunas propuestas de poesía que hace unos días ya se estaban también colgando, etcétera, etcétera. Con lo cual, creo que es muy interesante dar cabida o evidenciar esos vínculos, ¿no? De este modo, creo que es interesante, para terminar, que planteemos una serie de conclusiones y, a grosso modo, que también son parte de esa memoria final que nos compete un poco a todos, ¿no? Evidentemente, el documento va a servir también para evaluar los resultados de una manera óptima, con cifras reales que nos atestiguen realmente todo lo que ha conformado ese programa de actividades. Vamos a detectar, lo hacemos cada año y lo seguimos haciendo a partir también de ¿no? Esos factores a favor y en contra, ¿no? Si debemos seguir por esta línea o cambiar o ir hacia otra, implementar más la investigación. Creo que son parámetros también que hay que tener en cuenta y, por supuesto, esa nueva presencia de nuestra corporación en Internet, en los espacios virtuales, también es evidente que ha de ser tenida muy en cuenta, ¿no? Con todo, os vuelvo a reiterar mi agradecimiento a todos los que han participado activamente en las actividades que han conformado este programa de actividades y, por supuesto, os emplazo a que cuando de nuevo se abra el plazo para presentar las propuestas nos las hagáis llegar por los diferentes medios y canales que habitualmente utilizamos, porque seguro que en el debate colectivo que tengamos a partir de ellas podemos sacar y de nuevo construir un importante núcleo referencial dentro de la Real Academia de Noves Artes de Antequera, como es su programa de actividades. Hasta entonces, y gracias por todo, un saludo. Excelentísimo señor director de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, ilustres académicas y académicos, señoras y señores, apenas traspasado el umbral del solsticio de verano, ahora que vamos camino de noches más largas hacia una nueva normalidad, celebramos por primera vez la clausura de nuestro curso académico en formato digital, sin la presencia tangible de las personas que dan sentido a la finalidad de promover y divulgar el conocimiento de las ciencias, las artes y las letras. Me corresponde de manera inmerecida el placer de presentar al doctor Víctor Pérez Escolano, una figura más que conocida y reconocida en el ámbito español e iberoamericano. Será porque ambos nacimos en el Mediterráneo, crecimos a las orillas del Guadalquivir. Nos formamos en los jesuitas, estudiamos arquitectura, fuimos marcados por la experiencia italiana, nos preguntamos por el límite de lo contemporáneo y compartimos una misma vocación desde lo público por el patrimonio cultural. Fueron los museos y amigos comunes quienes nos unieron los años que pasamos en la Comisión Andaluza de Museos, y siempre me faltarán las palabras para agradecerle que presidiera el Tribunal Evaluador de mi tesis doctoral, en uno de los días más felices de mi vida. El doctor Pérez Escolano es un intelectual de acción que aúna los valores cívicos del compromiso, la coherencia, la capacidad y la generosidad, encarnando en los ámbitos de la investigación, la docencia y el servicio público, siempre desde su irrenunciable condición de arquitecto, el principio enunciado en el preámbulo de la Ley del Patrimonio Histórico Español, de que la cultura es camino seguro hacia la libertad de los pueblos. Solo así se explican las sinuosidades de un itinerario nunca interrumpido, que marcan una vocación singular en continua proyección. Su condición inherente de pionero
Debida en parte a una curiosidad insaciable, lo ha acompañado siempre. Todavía estudiante, fue el primer director del primer Museo Estatal de Arte Contemporáneo fuera de Madrid, el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla, entre 1970 y 1973. La segunda persona en doctorarse en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, en 1975. Uno de los 3 primeros arquitectos en ingresar como funcionario en la Universidad Española, en 1978, y concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla en la primera Corporación Democrática, entre 1979 y 1983. Cada uno de estos episodios vitales, más allá de ser excepcionales referencias en su trayectoria profesional, denotan novedosas y tempranas aportaciones en la manera de concebir un museo contemporáneo como un centro de arte vivo que educa la capacidad apreciativa de cuanto nos rodea, por medio de exposiciones temporales que miden la temperatura del presente y otros usos, como conferencias, artes en vivo o talleres, o la reivindicación del sentido del urbanismo como un modo de planificar la ciudad, conservando los centros históricos y cualificando sus periferias. Como catedrático de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo de la Universidad de Sevilla, a partir de las enseñanzas de su maestro Manfredo Tafuri, ha sabido introducir el pensamiento crítico en un ámbito disciplinar tradicionalmente reservado a los historiadores del arte. Además, con una increíble diversidad de temas en lo cronológico, de lo moderno a lo contemporáneo, lo espacial, Sevilla, Andalucía, España e Iberoamérica, y lo temático, sobre historia y teoría de la arquitectura, el urbanismo, el patrimonio, el paisaje o los museos. De nuevo, su contribución va más allá de una producción ingente en forma de publicaciones o conferencias y los múltiples datos aportados desde el rigor que demanda todo análisis e interpretación. Forma parte de una generación de profesores que han revolucionado la historiografía arquitectónica con una nueva mirada, más diversa y compleja, entre la sensibilidad y la racionalidad, entre la memoria y la contemporaneidad. Como expresó maravillosamente la historia y conservadora del MoMA Mildred Constantine, es el amor lo que nos hace escoger las cosas que perdurarán, eso es todo. Puede empezar en una única persona, puede empezar en un grupo de gente, pero sin amor, el objeto no estaría ahí. El amor decidirá lo que se guarda y la ciencia decidirá cómo. Pérez Escolano escogió sin duda el patrimonio arquitectónico contemporáneo como la mejor manera de construir, habitar y pensar la arquitectura de nuestro tiempo. Los límites ficticios entre persistencias de las aportaciones, lo recibido de lo entregado, lo antiguo de lo nuevo, se desdibujan cuando convivimos con edificios históricos singularizados por su último estrato proyectual, como el Castillo de los Sforza, en Verona, convertido por Carlo Scarpa en Museo de Castelvecchio, y edificios de obra nueva que se convierten en clásicos de la arquitectura moderna, como la nueva Galería Nacional de Mies van der Rohe en Berlín. Desde el umbral, nos relacionamos con esas arquitecturas que nos siguen invitando a preguntarnos sobre nosotros mismos al tiempo que entablar relación con un paisaje vivo. Las investigaciones de Pérez Escolano se ven reforzadas con sus responsabilidades en el servicio público. En su etapa como director general de Arquitectura y Vivienda en la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, entre 1995 y 1999, potencia la transversalidad de las políticas patrimoniales y la arquitectura. Asimismo, su participación en comisiones técnicas, como la del Conjunto Monumental de la Cartuja de Santa María de las Cuevas en Sevilla, el Patronato de la Alhambra y Generalife, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y el Conjunto Arqueológico de Medina Zahara, marcan un antes y un después en proyectos estratégicos como la restauración cultural de la Cartuja en el marco de la Exposición Universal de 1992, el proyecto de nuevos accesos al Monumento Nazarí o el nuevo Museo del Sitio construido para la ciudad califal. Esta implicación sigue teniendo continuidad en numerosos proyectos con la Fundación Docomomo Ibérico, la Fundación Arquitectura Contemporánea y, por supuesto, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. En definitiva, su itinerario transcurre acompañado de nombres de colegas, compañeros y discípulos con los que comparte afectos e inquietudes. Con Florentino Pérez Envid, Paco Molina y José Ramón Sierra en la renovación museística planteada para el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla. Con Antonio González Cordón, Guillermo Vázquez Consuegra, Antonio Cruz o Antonio Ortiz en la inserción de una arquitectura contemporánea en la ciudad patrimonial.
con Carlos García Vázquez, Carlos María Fernández Martínez, Julián Sobrino, Mar Loren Méndez o Javier Rodríguez Barberán, en una forma crítica de impartir la docencia en el Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónica de la Universidad de Sevilla, con Bartolomé Ruiz, Román Fernández Vaca, Fernando Villanueva o Pedro Salmerón, en el impulso y consolidación de la Administración Cultural Andaluza, y muchos más nombres que me harían excederme de mi tiempo. Para finalizar, me gustaría compartir la reflexión de un escritor con quien he viajado a ciudades invisibles que me han hecho imaginar tantas otras. Me he encaramado a los árboles para mirar al mundo desde otra perspectiva. Hemos compartido propuestas para el próximo milenio, o coleccionado arena, como quien desea preservar un misterio. Italo Calvino me ha acompañado en mi propio itinerario vital entre la arquitectura y el patrimonio, y me ha hecho preguntarme por qué leer a los clásicos. Para él, un clásico es un libro del que se suele decir estoy releyendo y nunca estoy leyendo. Un clásico es un libro que no termina nunca de decir lo que tiene que decir. Un clásico es un libro que porta consigo las trazas de las lecturas que han precedido la nuestra y dejan tras ellos las huellas que han dejado en la cultura o culturas que han atravesado. Clásicos son los libros que cuanto más se cree conocerlos por lo que se oye de ellos, tanto más nuevos e inesperados e inéditos nos resultan cuando realmente se leen. Tu clásico es aquel que no te puede ser indiferente y que te sirve para definirte a ti mismo en la semejanza o quizás en el contraste con él. Y es clásico lo que tiende a relegar la actualidad al nivel de un ruido de fondo, pero al mismo tiempo no puede prescindir de ese murmullo. Por todo esto, Víctor es para mí y para tantos otros amigos dispersos en una cartografía sensible común, nuestro clásico en su sentido más pleno, como arquitecto, docente y gestor público. Siempre desearemos releerle y en esta ocasión tan especial volver a escucharle con la mayor admiración y cariño. Ha sido un auténtico regalo haber podido disfrutar en primicia, a solas, de viva voz, en su cueva hecha de libros, de su discurso de clausura, que versa sobre unos apasionantes años de juventud que siguen vivos y renovados en nosotros 50 años después. Muchas gracias. Agradezco a la Real Academia de Antequera, a su presidente y a su Junta de Gobierno, me haya ofrecido la oportunidad y el honor de intervenir al final de este curso tan azaroso en el que la pandemia de la COVID-19 ha atenazado al mundo. Otra normalidad se impone, como que esta grabación sustituya a la formalidad que era habitual en estos actos institucionales. Un agradecimiento que desemboca en la persona de Aurora Villalobos, que programó esta intervención en los cuartos encuentros de arte contemporáneo y patrimonio cultural suspendidos por la crisis sanitaria y que tan gentilmente me ha presentado. Tal como se me solicitó, mis palabras tienen un componente autobiográfico. 50 años atrás, en 1970, se creaba el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla y se me designaba primer director. Contaba entonces 24 años y aún era estudiante de la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, sometido a la extraordinaria extensión del plan de estudios de entonces. En estos minutos quiero esbozarles este juvenil capítulo de historia vivida entre 1970 y 1973, que concluye cuando dimití al frente del museo, afortunadamente consolidado, y que seguiría su trayectoria hasta desembocar en 1990 en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, establecido en 1997 en la antigua Cartuja de Santa María de las Cuevas. Precisamente desde el 2 de julio se podrá visitar en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo la exposición dedicada a este
periodo originario del Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla. El arte y también la arquitectura, como la cultura en general, reflejan cada coyuntura temporal y por tanto manifiestan la evolución compleja y prolongada de la dictadura del general Franco. Es sabido que la historia del franquismo cuenta con una decisiva inflexión en los años 60 con el desarrollismo económico, el afianzamiento del modelo de turismo internacional de masas y la innovación del sistema cultural y educativo. El MACSE no es sino un modestísimo eslabón de ese acontecer. Quiero recordar cómo en abril de 1968 fue nombrado José Luis Villar Palasí ministro de Educación, que a su vez en mayo lo hizo con Florentino Pérez Envid como director general de Bellas Artes. En la misma fecha se creaban 3 nuevas universidades públicas, en Madrid, Barcelona y Bilbao, nuevas facultades y institutos politécnicos, y se dotaban 200 cátedras. El diario Madrid titulaba Villar Palasí, Revolución Cultural. Al año siguiente se publicaría el libro blanco sobre la educación en España y en 1970 se aprobaría la Ley General de Educación. Pérez Envid, 50 años en aquel momento, sevillano de Antequera, como le gustaba decir, numerario del Opus Dei y miembro del Consejo Privado de don Juan de Borbón, actuaría como el inexistente ministro de Cultura. Impulsor del arte contemporáneo en Sevilla en años anteriores, Club La Rábida, estaba decidido a fundar un museo de arte contemporáneo en la ciudad. Sería el primero de carácter estatal, tras el de Madrid, que creara en 1953 el ministro Joaquín Ruiz Jiménez, con el arquitecto José Luis Fernández del Amo al frente. Extraordinario impulsor del arte sacro en las iglesias de los pueblos de colonización, a quien el Museo Reina Sofía supo recordar en 1995 en una exposición a él dedicada. El Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, luego Museo Nacional, se había integrado como Museo Español de Arte Contemporáneo en noviembre de 1968, pasando la dirección del arquitecto Fernando Checagoitia a Luis González Robles. El Museo de Sevilla se creó por decreto de 24 de julio de 1970. En la exposición de motivos se decía: singularmente en los años últimos ha surgido en Sevilla y en todo el sur de España una amplia corriente de renovación artística que participa con toda brillantez en las actuales tendencias estéticas. No obstante, el decreto establecía que el museo estaba destinado a acoger las colecciones contemporáneas del Museo de Bellas Artes y que tendría su sede, gracias a la cooperación del Ayuntamiento de Sevilla, en uno de los edificios de la Exposición Iberoamericana de 1929, el conocido como Pabellón Mudéjar, en la Plaza de América. Precisamente a las puertas de este pabellón, donde se inauguraba una exposición sobre Ortega Muñoz, a través de Rafael Manzano, mi profesor de Historia de la Arquitectura y luego mi director de tesis doctoral, me citó con Florentino Pérez Envid para proponerme la dirección de nuestro museo. El año
anterior yo había publicado una monografía sobre Aníbal González en una importante revista de arquitectura de Madrid. Por lo tanto, había tratado el edificio donde se pretendía realizar este proceso. También en 1969 había sido nombrado Antonio Bonet Correa, director del Museo de Bellas Artes de Sevilla, tras serlo durante un cuarto de siglo el pintor academicista Alfonso Grosso. Visité en su casa a Bonet, renovador catedrático de Historia del Arte Hispanoamericano, para contar con su parecer. De noviembre de 1970, poco después por tanto, a abril de 1972, Bonet dirigiría el Correo de las Artes, sección semanal del Correo de Andalucía, difundiendo las novedades internacionales y potenciando la crítica artística local, especialmente de la mano de dos jóvenes, su hijo Juan Manuel, con el seudónimo Juan de X, y Kiko Rivas, con el de Francisco Jordán. No faltaron agudas reflexiones sobre las actividades primeras del museo y de galerías como Juana de Espuro. En 1971 se publicaría la nueva edición del libro Iglesias de Antequera, de José María Fernández, con el extraordinario texto de Bonet, Valoración urbana y artística de Antequera, fundamento primero para ser designado académico de honor de nuestra institución. Su reciente fallecimiento nos ha embargado a todos y hoy reiteramos nuestro reconocimiento. La renovación artística fue fundamento y razón del discurrir del MACSE. Aunque su puesta en pie no estuviera ausente de dificultades. La importancia de los años 60 ha sido considerada repetidas veces, bien en el panorama local sevillano o bien en el andaluz. Quiero recordar un par de ejemplos de distintas fechas, entre otras muchas contribuciones que se podrían citar. En 1981, Ana María Guas publicaría 40 años de pintura en Sevilla, como parte de las actividades programadas por la Diputación Provincial y la Caja San Fernando. En 2002, por ejemplo, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo organizó la exposición Andalucía y la Modernidad del equipo 57 a la generación de los 70, en cuyo catálogo pude exponer una visión personal. Se titulaba en mi texto Atisbos de modernidad, reflexión y rememoranza de la renovación creadora en Andalucía. Recordemos la pugna por emerger de la abstracción pictórica entre el informalismo y el arte normativo, o los avances de la figuración, bien en su vertiente lírica o expresiva de denuncia social, y especialmente la nueva figuración representada por Luis Gordillo. Y la ansiada conexión con el panorama nacional e internacional, lo que se apreció en Sevilla en el mundo de las galerías de arte, antes con la pasarela, coetánea al Museo Juana de Espuro, y después M11. Para comprender cómo el museo inició su camino y pudo alcanzar su consolidación, es menester destacar dos cosas. La primera, contar con la confianza y el apoyo permanente, a costa de algún disgusto que otro, de Florentino Pérez Envid. Claro, mientras pudo ofrecerlo. Es decir, con Villar Palasí de ministro, pues las cosas cambiaron radicalmente con la crisis de gobierno de 1973, en el que le sustituyó Julio Rodríguez.
Y la segunda, procurar el trabajo en equipo. Dicho de otra manera, ninguna misión ha sido posible desarrollarla sin contar con otras personas con cualidades complementarias y, a ser posible, superiores a las de uno. Y aquí debo citar a dos cruciales amigos y coetáneos, Paco Molina y José Ramón Sierra, pintores ambos, y el segundo también estudiante de arquitectura como yo. De las reuniones y reflexiones que mantuvimos, se conservan borradores, notas, mías y de ellos dos, acerca del planteamiento que queríamos para el museo, su idea transversal y multidisciplinar y sus posibles actividades. Respecto a la colección a formar, base y sustento de todo museo, llegamos a repasar incluso qué obras de la primera parte del siglo XX del Museo de Bellas Artes se podrían integrar en el futuro si fuera menester. Pero la idea inmediata, más atractiva, consistiría en aprovechar las posibilidades que ofrecían los fondos del Museo Español de Arte Contemporáneo y contar con una posible donación Zobel Museo Abstracto de Cuenca. Pero la adquisición por el Estado de piezas destinadas a nuestro museo debía ser el camino regular. Para ello inició Paco Molina la elaboración de listas de artistas que pensábamos podían formar parte de la colección del museo que, por limitación de recursos presupuestarios, deberían ser españoles en activo y no consagrados, es decir, no caros. Tampoco se cumplió la previsión de que la sede estuviera en la planta alta del museo, del pabellón Mudéjar, donde habitualmente se hacían exposiciones y que terminaría ocupando el Museo de Artes y Costumbres Populares. Aunque se llegó a elaborar un proyecto en el estudio de arquitectura Otaiza, al que yo estaba vinculado trabajando en su biblioteca y colaborando en algunos encargos profesionales, en ese estudio se formó un equipo alrededor de un miembro del mismo, que era Manuel Trillo de Leiva, formado por arquitectos externos, como Aurelio del Pozo, Enrique Haro, entre otros, así como José Ramón Sierra. Finalmente, fueron Trillo y Sierra los que cerraron el documento que se envió a Madrid. Sin localizar, solo podemos apreciar alguna idea que ha quedado excepcional en algún dibujo de José Ramón de la escalera que queríamos hacer de acceso a la planta alta, de cierta inspiración kaniana, ¿no?, a la manera del existente en la Yale University Art Gallery. Quedó aparcado por su costo y las dudas que se desencadenaron en el ayuntamiento. Entonces se decidió utilizar como sede provisional otro edificio de titularidad municipal, la antigua capilla del Colegio de la Compañía de Jesús de San Hermenegildo, restaurada por el arquitecto Félix Hernández y que acababa de ser utilizada en febrero como espacio expositivo por el Colegio de Arquitectos para el grupo Exhibition Design de los diseñadores italianos Confalonieri, Coppola, Grignani, Munari y Tovaglia. Esta pieza era superviviente de la demolición del cuartel del antiguo colegio jesuita, sobre cuyo solar se había abierto un nuevo espacio de centralidad urbana, donde estaban la jefatura de policía a un lado y la sede del sindicato vertical al otro,
la plaza que se llamó del 18 de julio, o sea, claramente con una intención significadora, ¿no?, del régimen, pero que al inicio de la democracia, en el primer ayuntamiento democrático, se cambió por Plaza de la Concordia. Ubicar allí nuestras actividades culturales reafirmaba un propósito transgresor con su origen, que se perfeccionó cuando, entre 1985 y 1992, fue primera sede del Parlamento de Andalucía, con el precedente de haber acogido en 1823 las Cortes Generales de la Nación. El MACSE funcionó allí entre noviembre de 1970 y julio de 1972, deslizándose hasta septiembre para actividades teatrales. Mientras tanto, se orientaba la decisión sobre la sede definitiva del museo a otro inmueble municipal, la antigua Cilla del Cabildo Catedral, que, habiendo pasado a la Compañía Asturiana de Minas, lo había abandonado. Y por lo tanto, en ese sitio, frente al Archivo de Indias, pues, e inmediato al Real Alcázar, pues se barajó y consiguió este propósito. Es decir, el propósito de situarse en la centralidad histórica por excelencia de Sevilla. Mientras se utilizaba San Hermenegildo, se debía proyectar y construir el acondicionamiento de sus dos plantas y utilizar la azotea para incrementar la superficie disponible. Volvimos a intentar caracterizarla mediante arquitectura contemporánea. José Ramón Sierra dibujó una propuesta de atmósfera mesiana, ¿no?, consistente en una sala diáfana de exposiciones temporales, en un cuerpo elevado, de estructura metálica, sobre pilotes, retranqueado de la línea de fachada, y que permitiera utilizar el espacio abierto para exponer esculturas. Con renovada ilusión se lo presentamos a Pérez Envid en presencia de Rafael Manzano y fue rechazado sin contemplaciones. Durante años hemos buscado, tanto José Ramón como yo, sin éxito, aquellos planos. Sería Manzano quien realizaría la intervención, un ático de cubierta inclinada con mansardas. Y cuando para la extensión del museo se adquirió el edificio trasero de la calle Miguel de Mañara, también sería Manzano quien edificara de nueva planta un edificio con fachada de cierta inspiración conventual, podríamos decir, ¿no?, cuyas obras duraron el tiempo que me restaba como director, inaugurándose después de mi dimisión a mediados de 1973. Paradójicamente, la última exposición temporal estuvo dedicada al arquitecto Antonio Fernández Alba, al que al final nos referiremos. La arquitectura contemporánea, faceta importantísima de nuestro proyecto, uno de nuestros objetivos fundamentales, quedó cercenada. Tuvimos la posibilidad de tener, tanto a la puerta de San Hermenegildo como a la de Santo Tomás, el expositor metálico que diseñó Sierra, del que quedan algunos testimonios fotográficos. Pero la arquitectura y el diseño debíamos conformarnos con la defensa teórica y su aplicación en los montajes de exposiciones
y el diseño gráfico. Quizá la pieza simbólica por excelencia sea el logotipo del museo, obra también de José Ramón, una C extendida que se aplicó a la papelería, cartelería, catálogos, fabricándose un portapapeles de acero inoxidable. Un sucinto recorrido por aquellos 3 años del Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla, con referencia al inicio de su colección y las actividades, principalmente exposiciones temporales, figuró en el artículo que 3 años después de abandonar la dirección, se incluyó en el número monográfico dedicado a los museos de Sevilla de la revista Reales Sitios del Patrimonio Nacional, aparecido en 1976, y que seguidamente se editó como libro. Al concluir mi dirección en el verano de 1973, estaban programadas las exposiciones del curso siguiente, que en parte se llevaron a cabo. Incluso alguna actividad se deslizaría a más adelante. Se prepararon algunas de producción propia, ya en el primer curso. Pero el museo se nutriría necesariamente también de algunas entre las producidas por la Comisaría General de Exposiciones de la Dirección General de Bellas Artes, encomendada a Luis González Robles, personaje clave de la época, entre cuyas tareas figuró, antes de ser director del Museo Español de Arte Contemporáneo, programar las representaciones de España en las exposiciones internacionales, bienales de Venecia, o Sao Paulo, por ejemplo, en las que artistas españoles como Tapies y Chillida tuvieron grandes éxitos. El 10 de noviembre de 1970, 3 meses y medio después de publicado el decreto de creación, el MACSE iniciaba sus actividades públicas con la exposición dedicada al escultor Alberto, elaborada por la comisaría, con montaje diseñado por Macua y García Ramos. El catálogo también venía de Madrid. Nos conmovía la personalidad republicana del artista Alberto Sánchez, exiliado en la Unión Soviética, autor de esculturas plásticas con calidades de pájaro, según él mismo las definiera. Ocupaba el espacio oval de la iglesia de San Hermenegildo, mientras que en la sala menor del cuerpo anexo instalamos nosotros una primera exposición de obras procedentes de los fondos del Museo de Madrid, que unos meses después, en febrero o marzo del 71, se mostrarían ampliamente en el espacio de la iglesia con montaje propio y con el título Obras de la Vanguardia Española, 1901-1966, con obras de Picasso, Miró y Dalí, Gris, Gargallo y Torres García, Tapies, Saura y Millares, Canogar, Feito y Monpó, Zobel, Rueda y Torner, Rivera, Guerrero y el equipo 57. Sierra diseñó un tríptico, lo único que nos podíamos permitir como catálogo. Anteriormente, en el inicio de año, había venido otra extraordinaria exposición organizada por la comisaría, Maestros del Arte Moderno en Italia, colección Mattioli. Obras jamás vistas en Sevilla, ni antes ni después. Futuristas de Boccioni, Carrà, Severini, pero también de Chirico y Modigliani, portada del catálogo. Y de especial impresión para mí y para muchos, los emocionantes bodegones
de Giorgio Morandi. Pero la primera temporada se cerraría de forma abrupta en mayo de 1971. La exposición de producción propia El cómic pretendía evidenciar la compleja realidad del arte contemporáneo. El mundo de los tebeos, como se decía en España, alcanzaba una dimensión creativa internacional como modalidad también adulta de comunicación de masas. Nunca en España, en una institución pública, se había dedicado atención al cómic. Para hacerlo, formamos un comité integrado por los tres fijos, digámoslo así, del museo, Victoriano González Vila y Pedro Tabernero, que eran dos especialistas reconocidos, aunque jóvenes. El montaje de Sierra sacó un fruto extraordinario al espacio mediante una atmósfera oscura en las que destacaban los materiales expuestos y las espectaculares ampliaciones cuya realización, junto a los fotógrafos Rafael Moreno y Carlos Ortega, contribuyeron decisivamente. Jóvenes diseñadores sevillanos que pronto habrían de emigrar para poder desarrollar sus respectivas trayectorias. Recuerdo a Fernando López, Manuel Martínez o Santiago Miranda. El impacto de esta exposición en la sociedad tradicional sevillana fue grande. Una tarde-noche antes de cerrar, un joven de familia carlista indujo a que una cruz de mayo infantil se introdujera en el interior de la exposición con grave riesgo de incendio. Pero lo peor estaba por llegar. Otro ciudadano denunció por carta al gobernador civil que algunas imágenes de Valentina, Jodel o Saga de Sam estaban, comillas, dedicadas a nutrir la imaginación juvenil mediante una incitante y artificiosa explotación del erotismo y la sexualidad. Y concluía exclamando, a vuecencia, este hecho que infringe lo que, conforme a derecho natural, establecen las leyes de nuestra patria. El 27 de mayo Pérez Envid me amonestaba y decía, es evidente que esta exposición hay que darla por clausurada hoy, subrayando hoy cuatro veces. Y así fue. Desmontada la exposición, el espacio de San Hermenegildo recobró su vitalidad iniciándose las actividades teatrales del museo, comenzando con oratorio del Teatro Leberijano que lideraba Juan Bernabé. Un año después actuaría La Cuadra de Salvador Tábora representando Quejío, ambos textos dramáticos de Alfonso Jiménez Romero. Y por último, Esperpento con Cuento para la hora de acostarse de Sano Casi, dirección de José María Rodríguez Buzón, escenografía de Juan Ruesga, música de Paco Aguilera e interpretación de Mariano Cordero, Antonio Andrés La Peña, Roberto Quintana y Juan Carlos Sánchez. Es decir, el museo acogió a los grupos de teatro independiente más relevantes de aquellos años. Simultáneamente se publicarían unos modestos cuadernos de teatro del Museo de Arte Contemporáneo, pero que vistos en perspectiva fueron testimonios significativos de las ideas de estos grupos. De igual modo, se publicarían otros cuadernos de seminario acerca de los que organizábamos en el museo, por ejemplo, el dedicado al modernismo andaluz. La experiencia de aquellos primeros meses no pudo ser más apasionante. En septiembre de 1971
se me invita a participar en la Universidad Menéndez y Pelayo de Santander en el curso Los límites del arte desde nuestra época, que emitía Radio Nacional de España, y al siguiente año editaba las intervenciones en un monográfico de la revista Tercer Programa. La mía, El Nuevo Museo, se titulaba, trataba de exponer nuestros planteamientos sobre la dialéctica entre el museo como institución y el arte de la era industrial capitalista, reflexionando a partir de las orientaciones de la UNESCO y del ICOM y el pensamiento de Benjamin, Dorner o Cameron. Pero la ambición juvenil compartida por el pequeño grupo del museo tuvo que sufrir también dificultades imprevistas. He dudado sobre hacer este relato, pero me parece conveniente. Por razones diversas, que me es imposible argumentar hoy aquí, se sucedieron la salida de Antonio Bonet de la dirección del Museo de Bellas Artes en 1971, la renuncia de José Ramón Sierra a seguir colaborando en las tareas de nuestro museo, el distanciamiento de artistas sevillanos amigos con los que me sentía más identificado, que se autoexcluyeron del objetivo de que sus obras se integraran en el proceso de formación de la colección del MAXE, o el desgraciado conflicto con Juana Dizpuro con ocasión de una posible exposición de los pintores de su galería en el Museo Español de Arte Contemporáneo, finalmente celebrado en Madrid, Juana Mordó, Barcelona y Valencia. Para como también le sucedió a José Ramón, mi expulsión de las milicias universitarias conllevó que los meses finales de 1971 los pasara en el campamento de Cerro Muriano, en Córdoba, coincidiendo con la defensa de mi proyecto fin de carrera, y todo el año 1972 estuviera como soldado en una compañía, decíamos, de castigo, en el cuartel de Menacho de Badajoz. Casado en 1969, en marzo del 72, estando en Badajoz, nacería mi primera hija. El teléfono fijo, las notas escritas y las escapadas que eran posibles con autorización o no, permitieron compartir en algo el esfuerzo ingente que había recaído en el día a día sobre los hombros de Paco Molina, nombrado por fin jefe de exposiciones, cuyo mérito, acrecentado con las tareas que fue sumando entonces y en años posteriores, le convirtieron en una figura sin par en la historia cultural de Sevilla de la época. La tesis doctoral de Paco Cortijo estuvo dedicada justamente a demostrarlo. El museo se hubo de reponer tras el cierre gubernativo del cómic. Por otro lado, las dificultades económicas se sumaron a las demás, pero las exposiciones continuaron y trataron de seguir respondiendo al modelo mixto de producción propia y preparadas en Madrid por la Comisaría General de Exposiciones, mientras se continuaba con el propósito de formar la colección propia. Las obras en la sede de Santo Tomás también seguían adelante. En San Hermenegildo tuvieron lugar sucesivamente dos muestras de coste reducido sobre obra gráfica. En diciembre de 1971, una de artistas españoles preparada por Molina, y en marzo siguiente otra de grabados ingleses contemporáneos,
Su catálogo vino editado de Madrid, pero el montaje aprovechó nuestro sencillo sistema de estructura tubular y compartimentación de espacios. De igual modo, la exposición sobre el escultor Gargallo vino con su catálogo, que ocupó la sala menor, mientras en el espacio central acogió aquella primavera de 1972 la última exposición celebrada en San Hermenegildo, Arte Actual Valenciano, elaborada por el MACSE bajo la dirección de Paco Molina, y que pretendía ser la primera de una serie que no llegó a hacerse realidad sobre arte actual de distintas entidades territoriales de España, bien el caso de Cataluña o la provincia de Málaga. La valenciana no pretendía ser una antología de la creación de aquellos años, sino una panorámica ampliamente relevante, significativa. Incluía obras de Alfaro, Anzo, Armengol, Boix, Cillero, Equipo Crónica, Equipo Realidad, Eras, Monpó, Sempere, Soria, Texidora y Iturralde. Y en el catálogo se ofrecían sendos textos de Tomás Llorens y Vicente Aguilera Cerny, los mejores especialistas de arte contemporáneo, ambos valencianos en aquel momento. Del montaje se ocuparon Fernando López y Antonio Pérez Escolano. Esta exposición tenía una lectura añadida, transponía el método de selección de las obras de los artistas contemporáneos españoles con los que se estaba formando la colección del MACSE, cuya presentación oficial tendría lugar el 12 de julio de 1972 con la inauguración de su sede propia en la antigua Cilla del Cabildo Catedral. Aquel acto tuvo un significado especial. En la prensa se difundió la imagen de mi intervención. Un soldado al que le habían dado permiso para ese acto, hablando a las autoridades y fuerzas vivas de la ciudad que acompañaban al promotor y sostenedor de aquel proyecto, Florentino Pérez Envida. El alcalde Juan Fernández y García del Busto, que había perseverado en la cesión de edificios en que el museo existió. El gobernador civil Ramón Muñoz González y Bernardo de Quirós, que un año antes obligó al cierre de la exposición del cómic. O el capitán general de la Segunda Región Militar, Julio Coloma Gallegos, que había denegado a Florentino mi traslado de Badajoz a Sevilla. En las 3 plantas del museo podían verse las obras que constituían los fondos en ese momento, mientras se seguían tramitando otras adquisiciones y donaciones. Imprimimos un tríptico en el que dábamos los datos esenciales relativos al museo, citando los artistas representados hasta ese momento. 7 meses después, en febrero de 1173, montaríamos una exposición con el título de Adquisiciones Recientes, con medio centenar de pinturas, esculturas, dibujos, obra gráfica y tapices, cuya adquisición o donación estaba o no concluida a lo largo de ese breve tiempo, con el visto bueno de los artistas, pero se expusieron. En el breve texto del pequeño catálogo que editamos decía: nos sentimos obligados a manifestar públicamente la parca representación sevillana en esta muestra
en cantidad inferior a la deseada por nosotros. Así pues, mientras se llevaba a cabo las obras de ampliación trasera de Miguel de Mañara, prosiguieron las actividades en la nueva sede. Cuando me licenciaron, a fines de 1972, teníamos instalado una exposición temporal sobre caligrafía japonesa actual, proveniente de la comisaría. Las obras expuestas habían sido realizadas para mostrarse en España gracias al convenio suscrito con el diario Mainichi de Tokio. Una secuela del establecido con el poderoso diario Asahi, que patrocinó en 1970 la gran exposición Arte Español en Japón, expuesta en Tokio y Kioto, y que fue muy importante para la vida de la Dirección General de Bellas Artes. Fernando Zobel, gran experto en caligrafía oriental, mientras teníamos la exposición, impartió una conferencia en la propia sala. En marzo, después de adquisiciones recientes a la que me he referido, se celebró una antológica de Francisco Mateos, veterano pintor republicano, sevillano de nacimiento, preparada por la comisaría, cuyo catálogo contaba con un texto introductorio del poeta José Hierro. Al tiempo que se instalaba en el Ayuntamiento de Huelva una exposición sobre lo figurativo en los fondos del Museo de Sevilla, preparamos en Santo Tomás la que sería nuestra despedida de la dirección, arquitectura de Antonio Fernández Alba, en mayo y junio de 1973. Por primera vez y última, la arquitectura en el museo. Un deseo destinado a cerrar su primer capítulo. En aquellos años Fernández Alba era uno de los arquitectos españoles más reconocidos, dentro y fuera de nuestras fronteras. Vinculado en su juventud al grupo El Paso, excelente dibujante y escritor prolífico, es el único arquitecto miembro de la Real Academia Española de la Lengua, en el que ingresó en 2006 con un discurso titulado Palabras sobre la ciudad que nace. El éxito le acompañó también en la docencia universitaria y su obra arquitectónica en los años 60 y 70, desde sus pueblos de colonización en Andalucía, conventos, iglesias, colegios, viviendas, etc., resultaba muy atractiva entre los estudiantes y jóvenes arquitectos de entonces. Preparamos aquella exposición con gran esmero, en paralelo a la que también se estaba preparando en Pamplona. La nuestra se instaló en la planta baja de Santo Tomás, con diseño de Guillermo Vázquez Consuegra y Gonzalo Díaz Recasens. Y el catálogo fue un álbum de una gran selección de sus bocetos y croquis previos a sus proyectos, que hicimos esa selección en su estudio de Madrid. A sus 92 años permanecen vivos mi agradecimiento y mi afecto. Y debo concluir. El apoyo que siempre tuvimos de Florentino Pérez Envid superó cuantos conflictos surgieron en aquellos intensos y difíciles años, en los que nunca faltaron sus pruebas de amistad. Estando abierta la exposición de Fernández Alba, el 11 de junio de 1973, Villar Palasí fue sustituido como ministro de Educación por Julio Rodríguez, puesto en el que no pasaría del 3 de enero siguiente, el ministro de Educación más breve de la historia de España,
pero arrastrando a Pérez en vid, que, ya enfermo del corazón, moriría el 23 de diciembre de 1974. La aventura tocaba a su fin. Florentino me dejó claro que en aquel escenario ya no cabía el modus operandi que habíamos tenido, al que respondía a la última exposición, y que las dificultades presupuestarias cerraban toda esperanza. Solo quedaba presentar mi dimensión irrevocable. Pero 50 años después, mantengo vivo por él la estima y el agradecimiento por haber hecho posible aquel temprano y apasionante capítulo de mi vida. El Museo de Arte Contemporáneo seguiría su trayectoria. Manuel Rodríguez Buzón Calle, una excelente persona, fue nombrado segundo director, sabiendo preservar y desarrollar esta experiencia con impecable sentido de servidor público. Sería quien inaugurara la ampliación a Miguel de Mañara, prosiguiera con mejor capacidad y fortuna los expedientes de adquisición de obras y produjera algunas de las exposiciones que habían quedado programadas. Reitero mi agradecimiento a la Real Academia de Antequera por haberme ofrecido la oportunidad de hacer esta especie de conjuro para alejar mi damnatio memoria. Clausuramos este curso tan aciago en el que la pandemia de la COVID-19 ha atenazado al mundo. Otra normalidad se impone, como decía Víctor Pérez Escolano en su intervención, como que esta grabación sustituya a la formalidad que era habitual en estos actos institucionales. Y para terminar, el capítulo de reconocimientos. Nuestro agradecimiento, en primer lugar, a la Junta de Andalucía por la subvención anual para el desarrollo del programa de actividades. Al excelentísimo Ayuntamiento de Antequera por el apoyo decidido para la rehabilitación de la sede institucional, comprometiendo una nueva transferencia económica para el edificio de la Cuesta de Barbacanas que albergará el depósito general de la biblioteca de nuestra academia. Agradecimiento igualmente a la Cooperativa Olivarera de los Remedios que patrocina la edición de nuestra revista de estudios antequeranos. Y también a El Corte Inglés por su contribución al desarrollo de los cursos de la academia en la sede del ámbito cultural de Málaga. Y finalmente a los patrocinadores y mecenas de la academia que están permitiendo el desarrollo de programas específicos. Quiero resaltar de entre ellos la aportación de nuestro académico de honor, don José Lladó Fernández Urrutia. En nombre de Su Majestad el Rey Felipe VI, queda clausurado el curso académico 2019-2020 de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera. Se levanta la sesión. Muchas gracias.